El INE sugiere a Morena que le bajen un poquito, que le bajen 2 rayitas a los aspirantes a la candidatura presidencial por la 4T. Y del otro lado, pues en el frente también avanzan, pisan el acelerador, cada quien hace lo que quiere y el Instituto Nacional Electoral no termina ni de prohibir ni de avalar. Parece a ratos que la autoridad electoral está de adorno o formando parte de este juego de simulación en el que nos encontramos. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo Manuel, te va? siempre es un gusto. Muy buenas noches, Alberto Beñé. Alberto, Manuel, qué gusto, buenas noches, Sergio. Buenas Jorge. noches, Jorge Fernández Menéndez. Sergio, Alberto, un placer En como nuestra siempre. nueva casa que estamos Nueva estrenando casa, hoy. muy bonita, por Son cierto. los padrinos de, Me parece bien. esta remodelación, de esta manita de gato que luminosa. tuvimos. Muy luminosa, luminosa, ¿verdad? sí. Sí, pero creo que se ve bien. Ya le iremos agarrando y nos iremos acostumbrando todos en el camino. Sergio, lo hemos platicado, pero pues parece que el INE, el tribunal, están ya inmersos en esta dinámica de 2024. Todavía no son los tiempos, todavía no estamos en temporada de precampaña o de campaña, pero como si lo estuviéramos. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que ya estamos en campaña. De hecho, el término precampaña fue inventado en la legislación del 2007, no existía antes. Las campañas son campañas, te vas a Estados Unidos y son campañas desde este momento, y en otros países del mundo es igual. Solo que aquí inventamos unas precampañas y después pues les dimos un sentido que no tiene nada que ver con la realidad. Esta mañana conversaba yo en radio con el consejero del INE, Kiva Espadas, y le preguntaba sobre este mismo tema, y la respuesta que me dijo es que lo que la gente conoce como precampañas en español no es lo mismo que son las precampañas en términos jurídicos. Bueno, pues así está muy fácil, sí, ¿no? Le pues, pones el nombre, lo que sea, y están tratando de definir algo que no se puede definir. Y hay que tener otro diccionario porque ya Pues estas es que, alturas a no ver, entendemos empezaste con una ley que no tiene sentido. Es una ley que prohíbe a los políticos hacer política. Pero esto, ¿a quién se le ocurre hacer una ley? Pero así es la ley del 2007, que a propósito fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador y que utilizó como alfil en el Senado, en la Cámara de Senadores, a Pablo Gómez. Él redactó este tipo de restricciones, y las redactó porque consideró que de otra forma los partidos de izquierda iban a estar en desventaja. Y ahora que está en la presidencia quiere un cambio de reglas, pero pues está dispuesto a hacerlas por sí mismo. La verdad es que todos sabíamos que estos, ¿cómo se llaman? Aspirantes a ser coordinadores en defensa de la cuarta en defensa de la cuarta. Es un absurdo. Son candidatos que están buscando ser ratificados como candidatos de su partido a la presidencia de la República. Lo mismo están haciendo los del otro lado, desde Xóchitl Gálvez hasta Jorge Luis Preciado. Bueno, todos son candidatos. Sí. Y la verdad es que sí nos convendría como nación por respetar la libertad de expresión. Sí. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con el presidente. Estoy de acuerdo con el presidente hoy, que defiende la libertad de expresión, pero no estaba yo de acuerdo con el Andrés Manuel López Obrador, que impuso en un principio estas restricciones. Pues sí, porque en poco ayuda o de poco sirve disfrazar las cosas, ¿no? En lugar de llamarlas por su nombre. Al rato tendremos pre-campañas hasta que algún molde les acomode. Está bien, pero mientras tanto, las normas existen, ¿no? Si no quedamos con lo que dice también el presidente, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Y bueno, ahí están las leyes, hay que respetarlas. Y uno lo que esperaría del INE es que tuviera lineamientos más claros sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, incluso apelando a todo el pragmatismo que tiene que apelar en la situación que estamos viviendo, porque si no pareciera que todo se diluye en algo que no se puede aprender, porque cada uno puede hacer lo que quiere y las normas legales no se cumplen y se va a generar un conflicto. Cualquiera gane o pierde las elecciones de junio del año próximo, va a poder reclamar este proceso electoral. Por violaciones. Porque entrada a estas alturas, pues todos podrían estar descalificados, ¿no? Los 18, por lo menos, los 12 del frente y los 6 de la 4T. El INE tiene que tener una actitud más protagónica, no solamente con los aspirantes en precampaña. Lo que pasa es que el INE está dividido. A ver, Claudia Zavala ha sido muy clara en la comisión de quejas acerca de que esto es ilegal. Y lo que pasa es que hay 2 nuevos consejeros ahí y la votación es de 3 nada más. Y ya se quedó en minoría. Son 2 nuevos, son mucho más cercanos a Morena y tienen mucho miedo de quedar mal con el presidente. Pero es entonces la ley de la selva en donde todo se vale. O parece que todo se vale.
Claro, creo que tenemos por un lado un desfase muy profundo entre la realidad y la ley, y este desfase pues genera estas lagunas, estos terrenos de nadie, y por otro lado, como dice Sergio, un INE dividido. Y esa división se ha manifestado en las votaciones en la Comisión de Quejas y también en la imposibilidad de designar ciertos funcionarios porque la presidenta del instituto no consigue el respaldo mayoritario para hacer esas designaciones. Ahora, a mí lo que me parece muy importante, coincido ahí con lo que dice Jorge, es que el INE asuma un papel con lineamientos y definiciones claras. A ver, estamos en esta situación, hay esta, digamos, contradicción entre norma y realidad, pero por lo menos vamos a establecer estos límites, pero no en forma ambigua, como lo hicieron al decir que preferentemente las actividades sean de los aspirantes por Morena y aliados. De los candidatos. De los candidatos. Sí. Vamos a hablar en el mundo de la verdad, de la realidad. Que esos candidatos realicen sus actos preferentemente en lugares cerrados o en oficinas de Qué amable partido. sugerencia, ¿no? De un árbitro. Cuando Morena le dijo preferentemente, gracias por la sugerencia, claro, no la Sí, me entró por aquí y me salió por acá. Es lo que se llamaba, en términos de teoría del derecho y teoría legislativa, la fuga hacia adelante. Es decir, dar una solución normativa que en realidad es tan ambigua que lo que está haciendo es no resolver el conflicto, sino lanzarlo para después. Nada más que después puede ser mucho más grave. Pues claro, es por lo que decían, porque pues todos podrían estar descalificados. Puedes impugnar la elección. Cualquiera puede impugnar. Es que imagínense un árbitro en un partido de fútbol que le dice a un jugador, oiga, preferentemente no patee al rival, y si lo patea, pues bueno, ya luego vemos. Cualquier legislación, cualquier regla que no tiene una sanción, que no tiene una delimitación clara, pues no vale. Muchos nos lo han dicho, ¿no? Que es regla ordenada y no sancionada vale para una, y no me acuerdo cuál era la otra palabra, pero por ahí. Para poco. Sí, para casi nada. Eso es. A ver, es absurdo que las reglas se definan como preferencias, pero es absurdo además que digas, se permiten los actos en lugares cerrados, pero no en lugares abiertos. Esa es una interpretación muy cerrada de la ley, ¿no? Sí, oiga, a ver, preferentemente usted puede gastar hasta acá, este es su tope de gastos de campaña, pero si no, pues preferentemente usted transmita o no los spots, si le gustan o no le gustan, porque entonces si ya la ley, cada quien hace con ella lo que quiere, ¿para qué tenemos leyes y para qué tenemos árbitros que en teoría están aplicando? ¿Y cómo va a ser tanto el INE como el tribunal supongamos ese escenario, ¿no? Que de repente las televisoras, las estaciones de radio digan, bueno, ya no vamos a transmitir los spots, esta media hora de spots que tenemos que transmitir. Porque son muy malos. No, porque no son muy largos. De que son malos, me truenan mi programación, ¿no? La comercialización, etcétera, etcétera, porque no los aplicamos algunos solamente como queremos. Es lo mismo, lo que sucede que creo que ahí sí el INE se intervendría con mucha mayor firmeza, pero no lo está haciendo con los actores principales que son los partidos. Si no lo haces, y la normativa... Ni el tribunal. Ni el tribunal, el tribunal fue muy ambiguo también en su decisión. Y no solamente en la actividad no solamente en la actividad de campaña en sí que están haciendo tanto en Morena con sus aliados como en el Frente, sino incluso en las declaraciones presidenciales, la utilización. No solamente, me llamó profundamente la atención que el jueves la Comisión de Vigilancia le dijera al presidente que no podía hablar de ciertos temas sobre Xóchitl, y todavía hoy decía Presidencia que no había recibido, que no tenía la notificación. Entonces, Xóchitl ya mostró que ella recibió el viernes la suya. Claro, pero además con una cosa que es interesante. Si tú ya te das por enterado de una resolución jurídica que te atañe, como se dio por enterado el presidente... Tanto así que lo declaró. Lo declaró, entonces ya no es necesaria la notificación. Y todavía dijo, como no nos ha notificado, nos quedan unas horas más, digamos, para pegar. Ahí les voy. Y las voy a aprovechar al máximo. Y ahí le voy. Y se lanza, además aquí se cruza con otro tema, que es la violación del secreto fiscal, que es delicadísimo. Eso sí es un problema realmente serio, es penal.
y quien quiera que haya divulgado esa información. Y solamente pueden ser el titular de la UIF, Pablo Gómez, o la titular del SAT, o el titular del SAT ahora, perdón. Pero son los únicos que pueden haber dado esa información. Y si es así, me temo que es cárcel. Eso sí no es un delito menor. Por supuesto, porque estás violando uno de los principios fundamentales de una democracia constitucional. Digamos, el respeto a los derechos de privacidad, de secrecía, claro, que tenemos todas las personas, salvo que exista una orden judicial que ordene lo contrario, que indique lo contrario, para lo cual se tiene que presentar una denuncia, integrarse una carpeta, una averiguación, consignarse ante un juzgado. No es el caso, aquí no claramente es el caso. Es publicidad. Pero a ver, ¿hacia dónde nos encaminamos? Porque estamos en julio de 2023 y ya hemos visto una cantidad inusitada de atropellos, de burlas, de simulación. ¿A dónde va este proceso electoral así como va? Porque estamos viendo a todos, jugadores y árbitros, violando la legislación. Ya parece que lo que está escrito no importa. Yo me temo, y no me gusta decir lo dije, pero me temo que en 2007 dije la legislación no se va a poder cumplir. ¿Y de qué te sirve tener leyes absolutamente restrictivas si no se pueden cumplir? Porque, a ver, es imposible que vayan a descalificar a todos los candidatos, a los 18 candidatos. No es posible, eso equivaldría a un desplome de la democracia y en ese sentido el INE estaría destruyendo ese mismo bien jurídico que se le ha encargado de cuidar. Pero la verdad es que la ley del 2007 era inaplicable en el momento en que alguien quisiera violarla. Y lo que estamos viendo ahora es que cuando la violación proviene del propio gobierno, como está ocurriendo en estos momentos, pues no hay en realidad nada que se pueda hacer. Esto quiere decir que vamos a ir a un proceso electoral en el 2024 sin reglas claras, con todos los riesgos que esto implica para nuestra democracia. Sin reglas ni garantías. Sí. Y como vamos a entrar, digamos, al terreno temporal de la legalidad, a partir de la tercera semana de noviembre, que inician formalmente, según la ley, las precampañas, entonces creo que la autoridad electoral, siguiendo a Jorge, debería decir, a ver, ocurrió esto, estamos en este desfase. Esto no lo podemos, digamos, sancionar porque no estamos en precampaña, pero es claramente una violación a la ley. Vamos a ponerle estos 3 límites, estas 3 reglas que garanticen equidad, pero que sea muy firme. ¿Y eso lo puede hacer? Bueno, ¿eso lo podrá hacer el INE? En un ejercicio de pragmatismo lo puede hacer. Pero a ver, si todo pero se va a atrever este INE, como lo vemos, se va a atrever. A ver, nada más los espectaculares de los candidatos de Morena, para mí son candidatos, han rebasado no sé cuántas veces el límite de gasto de las precampañas. Y eso es antes de que empiecen las precampañas. Ahora nos dicen, es que como no hay precampañas, no se aplica el límite de gasto. Y pues eso es burlarse de la ley. Y nos dicen que nadie puso que nadie los compra, que nadie los paga, que son manos misteriosas las que van y los colocan. Como si no tuviera cada espectacular un registro que tiene que tener y que pueda saber quién lo está pagando. A ver, pero yo insisto, el INE y el Consejo General del INE y el propio tribunal tienen que tener acuerdos, discutir estos temas, establecer las normas básicas, en un ejercicio de pragmatismo para ver qué se puede, porque si no se puede desencadenar una suerte de reacción en cadena que va a alejar más el proceso electoral de las normas legales. Y ahora estamos hablando de los espectaculares. ¿Quién va a controlar el gasto de campaña, por ejemplo, cuando ya estén en campaña de verdad? Si nadie compra los espectaculares. Es una manera de simular. Claro. Imagínate que los gastos y si aparecen en las revistas. ¿Cuántas revistas? Hay revistas que tienen 2 o 3 portadas de manera simultánea. Yo estoy sorprendido. Hay publicidades de libros que no han salido. En los puestos de revistas, publicidades de libros que no han salido, todavía no están publicados. Bueno, y resulta que el sector de las revistas, que todos sabemos está muy golpeado, pues ahora resulta que proliferan las revistas y que todas tienen los millones y millones y millones de pesos para comprar espectaculares por todo el país. Ahora, si bien Sergio tiene toda la razón al decir que si se aplica la ley rigurosamente nos tendríamos que quedar sin candidatos, es decir, se les tendría que negar el registro, porque eso dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquella persona que busca un cargo de elección popular y realice este tipo de actividades, se le negará el registro, es decir, si hay una sanción. Así de claro. Como eso no puede ocurrir porque hay un bien superior a tutelar, que es la democracia, entonces por lo menos deberían decir, de esas conductas que están sancionadas de esa forma en esa ley,
elegir por lo menos un par que sean las más extremas, es decir, estas las vamos a regular de este modo. Si se pasan en gastos de tal límite, en espectaculares, en contratación, se les va a aplicar este artículo. Si hacen esto, se les va a aplicar. Es decir, me parece que no podemos echarnos 4 meses más hasta el inicio formal de las precampañas en esta ambigüedad jurídica con una autoridad ausente que da palos de ciego, porque un día dice una cosa, después dice otra. Porque es una autoridad dividida y finalmente lo que hemos visto es que ha entrado una nueva camada de consejeros electorales que fueron elegidos precisamente porque son favorables a Morena, pero queda todavía una serie de consejeros que fueron elegidos en otro sistema completamente distinto que lo que busca es respetar la ley. Ahora, con ese, digamos, en ese supuesto, son minoría. Estos 4 que entraron son minoría. En este momento sí. Y emanaron de un procedimiento que todos menos Movimiento Ciudadano son mayoría en la reconocieron. Pero son mayoría en la comisión de quejas. Ahí sí son mayoría. Y recordemos que la comisión de quejas es fundamentalmente pues uno de los engranes más importantes de la operación del INE. Ahora, incluyendo los consejeros más cercanos a Morena que han llegado al Consejo General, yo creo que el INE tiene instrumentos para hacerlo. Tiene instrumentos legales, tiene un servicio civil y gente que puede respaldar a los consejeros, más allá de sus simpatías, porque el bien a tutelar, como decían, se les va a perder en el camino si no toman medidas que solamente para darle coherencia, un poco de coherencia a todo lo que está pasando y para evitar lo que yo veo que es el mayor riesgo, que es que se vaya a impugnar el proceso electoral en sí. Después de las elecciones, claro, el que pierda tiene elementos para impugnar todo el proceso. Y si esto se sigue violando la ley de aquí a junio próximo, son 11 meses, y el INE, si quiere ponerse duro allá por marzo, abril, no lo va a lograr, ya no va a poder hacerlo. Tiene que ser algo que se tome ahora, en este periodo. Tiene que tener claridad los partidos, los ciudadanos, los medios de comunicación. Y por eso es imposible, por eso es imposible omitir el papel que está jugando el presidente. Porque el presidente de la República es el responsable de garantizar que el proceso se desarrolle en un marco de civilidad, legalidad, fue el presidente seguridad, el que adelantó el tiempo. Si desde ahí se rompe la ley y dice, frente a la resolución de la Comisión de Quejas, que acatará la Constitución, la ley y la resolución bajo protesta, no, el presidente protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución. No puede acatar las normas bajo protesta. Y del presidente para abajo. Parece que todos están en Lo único que puedo decir es que vamos a tener un año muy divertido para nosotros, los analistas. Gracias, Sergio. Gracias, Muchas gracias.